Y hay muchas personas que dudan, ¿cierto? Y no debería ser así, porque no tenemos por qué dudar. Porque cuando estamos en Cristo, Él permite que la confianza que tengamos en Él o que tenemos en Él, Él hace que sea completa. Amén. Entonces, cuando los cristianos no experimentan realmente el gozo de la salvación, es porque aún todavía Jesús no ha entrado totalmente en el corazón del ser humano. Lo único muchas veces que tiene el cristiano seguro son las dudas. Usted le pregunta a un cristiano, esta charla me gusta mucho porque habla de la salvación. ¿Será ¿Sí? por este? ¿Por qué muchos cristianos tienen dudas de la salvación? Vamos a mirar el primer aspecto. ¿Por qué creen ustedes, y quiero que aquí me ayuden, por qué creen ustedes que hay cristianos que tienen dudas de la salvación? Alguien que me diga por qué creen que hay cristianos que dudan de la salvación. O si usted duda, levante la mano y diga ¿qué le hace dudar? El pecado, muy bien. Cuando usted peca, eso lo hace sentirse como en duda si usted está salvo. ¿Sí le pasa o no le pasa? No debe pasarnos, ¿no? Porque la Biblia dice que somos humanos y pecamos. Pero hay pecados que, como dice Irvita, nos van a llevar a la duda, ¿cierto? Pero vamos a mirar un aspecto que es importante, y el primero, para nosotros tener dudas de nuestra salvación, es no habernos convertido realmente. Un ejemplo clave en la Biblia, Judas, ¿cierto? Caminó con el Señor, estuvo cerca de Él, pero realmente nunca tuvo una conversión genuina. Miramos por ejemplo el ejemplo de Pedro. La Biblia dice, pero es que Pedro lo negó, mucha gente dice. Pero Pedro tenía una conversión real. Pedro sabía quién era Jesús. Pedro lo reconoció como el Cristo. Amén. Entonces, el cristiano es una persona que ha depositado verdaderamente su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el verdadero cristiano. Una persona que no tuvo esta experiencia no podrá tener seguridad respecto a la vida eterna. Los cristianos llenos de confianza pueden decir, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso lo dice, para que lo apunte allí, 2 de Timoteo 2:12. Cuando usted tenga dudas de su salvación, lea esta cita bíblica todos los días. 2 de Timoteo 2:12. Es importante que en el post-encuentro ustedes traigan su cuaderno y su esfero. Nosotros siempre les hemos enseñado, ¿quiénes hacen devocional acá escribiendo? 1, 2, casi todos, muy bien. Y los que no, los invito a que hagan sus devocionales escribiendo, porque cuando usted escribe, el cerebro lo graba. Es una de las maneras de... ¿Por qué creen que en las escuelas o en los colegios se usa el cuaderno y el lápiz? O el cuaderno y el esfero. Porque retiene el cerebro. Entonces usémoslo. Amén. ¿Listo pues? Voy a traer su cuaderno para la última clase. Listo. O sea que una de las razones por las cuales nosotros dudamos es porque no nos hemos convertido realmente. Y usted puede preguntarse, o puede preguntarme, amigo, no, pastor, ¿y cómo yo sé que no me he convertido realmente? Si usted todavía batalla con áreas en su vida, por ejemplo, los que fuimos al encuentro, tuvimos charlas donde Dios nos habló en muchas áreas, ¿cierto? Nos habló en el área espiritual, nos habló en el área económica, nos habló en muchos ámbitos. Y hay gente que aún llegó acá después del encuentro y todavía sigue teniendo la misma lucha de antes.
Entonces, si usted sigue teniendo esa misma lucha de antes, pídale a Dios si usted realmente tiene una conversión en Dios nueva. Uno sabe cuando uno ha tenido una conversión real, ¿sí? Porque, ejemplo, si usted es de las personas que odia mucho, en el encuentro podemos ver personas que fueron libres del odio, odiaban mucho, hacia el papá, la mamá, al tío, al vecino. Y si usted todavía sigue teniendo ese odio en su corazón, entonces usted tiene que revisar realmente su conversión. Porque una de las bases del cristiano es que perdona rápido. Yo quedo aterrado, por ejemplo, yo miro a veces los estados de WhatsApp de las personas. Y me gusta a veces verlos porque allí se deriva, o Dios le muestra a uno allí cómo está el corazón de las personas. Y yo veo a veces personas burlándose. Yo veo a veces personas burlándose del mal ajeno, ¿sí? Yo digo, está como torcido. Yo digo, ¿será que está bien esa persona? Ahorita he visto muchas personas burlándose, por ejemplo, de Gustavo Petro, presidente que era de Colombia, que porque se quedó sin familia. A mí la verdad eso no me da, o sea, eso no me llena de orgullo. A mí me da pesar, porque es un ser humano. Independientemente de lo que sea, yo no puedo burlarme de eso. Y cuando yo miro esas cosas, yo digo, nosotros como cristianos a veces damos mal ejemplo. Y es allí donde uno denota que hay cristianos que pueden llevar muchos años en la fe, pero todavía les falta madurez, esa es la palabra. Que allí tenemos que revisarnos. Hace poco, ahí me enviaron un video de Iván Cepeda. Y yo estaba pues ya acostado, estaba tarde de la noche y yo no sé en qué momento yo lo subí, o sea, no me di cuenta de que yo no subo nada de esas cosas. Y yo lo subí y empezaron a llegarme mensajes de primos míos que están en Estados Unidos, otros que están en España. Y hubo uno que me impactó, me dijo, primo, usted dirige una iglesia, ¿qué es lo que está publicando? Inmediatamente yo me asusté, miré qué pasó. Y claro, cuando me di cuenta ya había subido un estado, no sé si alguien de la iglesia lo vio, ¿no? Era un estado donde Iván Cepeda hablaba de la brujería, la santería, pero eso es IA, o sea, no, pues igual él lo hace, ¿no? Pero pues usted sabe que ellos se tocan con todo, ¿no? O sea, el diablo le anda pendiente de uno. Y yo digo, yo subo en cantidad de pornografía, vulgaridades. Pero pues como yo soy pastor, entonces a mí sí me miden con una vara. Sin embargo, apenas vi, yo inmediatamente con el video, le escribí a él, le pido excusas porque la verdad me lo enviaron y no sé en qué momento lo subí, no subo eso, creo que usted se ha dado cuenta. Me dijo, no primo, tranquilo, no era para tanto, no me pida excusas, no sé qué. La otra persona le escribió, oye, qué pena. Dijo, no, tranquilo. Ellos dicen no tranquilo, pero ellos estaban juzgando. ¿Cierto? ¿Cierto? No lo han escrito. ¿A qué voy con esto? A nosotros nos están midiendo todo el tiempo, iglesia. Nosotros, y más la gente del mundo, quiere tentarnos todo el tiempo. Y es allí donde muchos cristianos caen en eso. Algo que me ha enseñado mi mamá en este tiempo. Mi mamá es una mujer muy sabia. Y ayer fue a visitar a una hermana mía y pues obviamente ellos creen en la izquierda y bueno, todo ese tema. Y le dijeron, bueno, hablamos de política. Digo, yo no hablo de política ni de religión. Le digo. A una hija, o sea, a una hermana mía. Pero ¿por qué no? Digo, no, porque eso trae discusiones. Usted tiene sus convicciones, yo tengo las mías. Yo no te pongo la fe en un hombre, porque el hombre puede fallar. Nuestra confianza está en Dios.
se acabó la conversación. O sea que algo que yo quiero dejarles a ustedes, iglesia, es tengamos mucho cuidado porque nuestra vida cristiana empieza a ser pública, ¿sí? Así como usted confiesa a Jesús, cuando usted lo confiesa, usted hace una fe que pública. Usted dice: yo creo en Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Pero su vida también empieza a ser una vida pública, ¿cierto? Entonces todo lo que uno hace, iglesia, la gente lo va a empezar a medir. Y nosotros tenemos que tener un carácter. Creo que esa charla, ¿quién la dio? El carácter de cristiano. Wendy. Y es allí donde se mide el carácter de cristiano. Nosotros tenemos que tratar en lo posible de no entrar en contiendas con las personas de política, de religión, porque eso no edifica el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y cuando una persona, uno lo nota que empieza a alegar y de él y que pelee, que por el uno y que por el otro, uno dice: hay inmadurez espiritual. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eso va al segundo tema, que es importante, porque a veces, permítame leer el título. ¿Alguien me recuerda el título? La seguridad de creyente. Entonces, ¿por qué se pierde la seguridad de creyente? Por confiar en los sentimientos en lugar de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso quería traerles esa introducción. Confiar en los sentimientos en lugar de confiar en la palabra de Dios. O sea, nosotros no estamos gobernados por ningún hombre. A nosotros nos gobierna Dios, Jesús. Yo recuerdo antes de las elecciones, yo personalmente decía: va a ganar la izquierda, porque pues de todas las encuestas ellos confiaban. Y cuando llegó un momento donde alguien me dijo: pero van a ganar las de la izquierda, yo dije: pues si gana izquierda, gana derecha, nuestro Dios sigue siendo el mismo Dios. Y empecé a entender que mi confianza tenía que estar puesta en Dios. Ganó la derecha, bueno, gloria a Dios. Pero igual nuestra confianza no puede estar en un hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Amén. Entonces, confiar en los sentimientos en lugar de confiar en la palabra de Dios abre una puerta para que usted no tenga un nacimiento de nuevo. Algunas personas esperan tener una especie de entusiasmo espiritual constante, y cuando se dan cuenta de que no lo tienen, comienzan a dudar. Nuestra relación con Dios no puede basarse exclusivamente en las emociones. Debemos basarnos en la palabra de Dios. Aquí quiero hablarle a la iglesia en general. O sea, no podemos estar todos los días nosotros con nuestras emociones. Entonces siento ganas de orar, entonces oro. Pero cuando no tengo ganas de orar, no oro. Eso hace que ese carácter mío no sea un carácter de un verdadero creyente, porque yo tengo que orar todo el tiempo. La Biblia dice que Jesús solía, cuando dice solía, es porque lo hacía todo el tiempo. La Biblia dice: oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, oraba en la madrugada. O sea, todo el tiempo el ejemplo de él fue la oración. Y es algo con lo que batalla el cristiano, porque el cristiano hoy en día vive de mucha emoción. Entonces fui al encuentro, oro los primeros 20 días y después ya me enfrío. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que nuestra creencia en el Señor no sea una emoción, sino que realmente sea genuina en nuestro corazón. ¿Cómo se hace genuino algo en la vida? ¿O cómo hacemos de algo que tiene que repetirse? ¿Cómo lo hacemos un hábito? Dígale que tiene al lado la repetición. Eso pasa en la oración. Hay gente que no le gusta orar, pero si usted pone una hora y dice: sobre esa hora sí esté cansado, así tenga muchas cosas que hacer, voy a hacer la oración,
su vida espiritual va a cambiar. Amén. Amén. Tercero, ¿cómo somos vulnerables a no tener ese nacimiento de nuevo? El pecado y la desobediencia en la vida del cristiano. Cuando en su vida hay un pecado consentido, cuando en su vida hay un pecado que usted no puede abandonar, usted no ha nacido de nuevo. Tenga mucho cuidado porque hay hombres y mujeres y jóvenes que batallan. Vamos a poner un ejemplo: la pornografía. Yo le pregunto, ¿una persona adicta a la pornografía será que ya nació de nuevo? No. Ah, pastor, pues que yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo hago esto. No, hermano. Perdóname, se lo digo, y la salvación no me pertenece a mí, pero no es posible. Pastor, ¿será que es que yo fornico cada mes, pero voy a la iglesia, oro, busco de Dios? ¿Será que yo ya nací de nuevo? No. El verdadero nacimiento se conoce cuando yo abandono el pecado. Por eso lo felicito si usted llegó del encuentro y está luchando con eso. Amén. No se sienta mal el que sigue fallando, no. Tranquilo. Va a llegar un momento donde usted va a tener un encuentro personal con Dios. Tal vez el encuentro fue una pequeña llave para Dios tocar la puerta de su corazón. Por eso yo siempre le digo a las personas: tranquilo, que no es el encuentro cuando uno se va de la ciudad que usted tiene personal con Dios, no. Es cuando usted dispone su corazón. Yo recuerdo cuando yo empecé a caminar con Dios, yo llegaba a la iglesia en Guayabado, y el líder que guiaba mi vida me decía: tranquilo, no se preocupe, siga yendo. Hubo un momento donde yo ya me sentía mal con Dios, y hubo un día donde yo le dije: yo no voy a seguir yendo porque yo no estoy bien. Y me dijo: pero es que Dios es el que hace la obra, usted siga yendo, que va a llegar el día en que usted va a aborrecer eso. Y ese día llegó. Amén. No, pastor, pero que usted está motivando entonces a los que pegan que sigan pecando. No. Lo que pasa es que yo tengo que hablar con la realidad. Hay personas a las que no les cuesta y salen del pecado y ya. Hay otros que les cuesta. Y no podemos criticar a los que les cuesta, porque la Biblia dice, y cuando uno lee los evangelios, cuando el apóstol Pablo quiso acercarse a los apóstoles, ¿qué recibió de ellos? Rechazo. Porque decían: pero nosotros lo conocemos a usted qué va a ser ahora apóstol, ¿cómo se va a comparar con nosotros? Tengamos cuidado con esas afirmaciones, porque los últimos serán los primeros. Amén. Y eso quiero hablarlo, hablando de la gracia del Señor. Amén. No quiero que confundamos una cosa con la otra. Entonces, el pecado y la desobediencia en la vida del cristiano es lo que no permite que tengamos una conversión total. Esto es el resultado de la ambivalencia y la inseguridad. Dice Santiago 1:8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahorita cuando venía para acá, el Señor me regalaba con este punto, y pasa mucho en la vida, en la vida de los cristianos, que usted le pregunta hoy día a una persona cristiana: ¿por cuántas iglesias ha pasado? ¿Por 10? ¿Por 15? Yo le pregunto: ¿será problema de la iglesia o será problema ya de la persona? Ya es nuestro problema.
¿cierto? Entonces cuando somos inconstantes en todo, o sea, imagínese usted cambiando de trabajo cada 3 meses, cambiando de mujer cada 3 meses, ¿será bueno? No. Hoy llegaba una muchacha, tengo 3 niños en la escuela que están becados, y ella me dijo: ¿será que puedo llevar los 2 niños a otro club prestados el día de mañana? Es solo para que vean un partido con el otro profesor y el otro fin de semana vienen acá. Entonces yo le dije, ¿para usted cómo está? ¿Está correcto o está incorrecto? Me dijo, no, pues por eso le pregunto. Y yo le dije, o sea, los niños no solo hacen deporte, ellos se crean integralmente. Entonces, si el niño ve que hoy está acá y mañana va a otro club y vuelve acá y luego mañana va a otro y así, usted está creando en él indisciplina y lo va a volver de doble ánimo. No lo va a hacer que eche raíz en un lugar. Le dije, personalmente yo no le doy el permiso. Aparte porque está becado, segundo porque no está bien, y tercero porque él se va a volver inconstante. La mamita, bueno, lo entendió, no sé si mañana lo llevará, pero fue algo que a través que el Señor me dio esta clase, me llevó a entender que a veces como padres queremos a nuestros hijos así inconstantes y les damos ese ejemplo. Y esa es una de las razones por las cuales una persona, mire algo tan pequeño, pero son las razones por las cuales una persona no puede tener esa totalidad de la seguridad de la salvación, de su conversión. Para poder explicar la seguridad del creyente, vamos a enfatizar en 4 puntos que quiero que usted tenga presente. El primero, la salvación está al alcance de toda persona. Y aquí, por eso quiero que entendamos como cristianos que nosotros no podemos generalizar o estigmatizar a las personas. Para el negro, para el rico, para el pobre, para el XY, está la salvación. Amén. Romanos 10:13. ¿Qué dice Romanos 10:13? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, así de fácil. O sea, el que invoque el nombre de Jesús es salvo. Hay gente que dice, no me parece justo que uno se guarde toda la vida. Si un borracho, una prostituta, un ladrón se arrepientan en el último momento y ya se salvó. Eso ya, esa pelea es con Dios. No sabemos si se salva, si no se salva, pero personalmente creo que si una persona está agonizando en su último lecho de su muerte y se arrepiente de corazón, pues es salvo. Así de sencillo. Uy, pastor, está predicando una herejía. No, es la realidad. La salvación es por gracia. Y si hay una persona que se arrepiente de su lecho de muerte y tiene un arrepentimiento genuino, y a Dios en su misericordia le da la gracia de la salvación, pues se la da. No debemos enseñarlo de esa manera, claro que no, porque debemos cultivarla, debemos cuidarla. Amén. Pero la salvación está disponible para aquel que todo lo cree. Perdón, aquel que cree en Jesús. El nuevo nacimiento es una necesidad para ser salvo. A través del nuevo nacimiento entramos en la relación correcta con Dios. El nuevo nacimiento es una creación de lo alto, la operación directa de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en su vida.
cambiando su espíritu completamente cuando de verdad uno se arrepiente y viene a Dios. Esta nueva creación ocurre de la siguiente manera. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, al reconocer que uno es pecador, está perdido, sin Dios y sin esperanza. ¿Amén? Dos, al admitir que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos del pecado por su propia sangre. Esa sangre preciosa. Primera de Juan 1:9. O sea, de esta manera tomamos la salvación, ¿no? Entonces, reconocemos que somos pecadores, que estamos perdidos en Dios y sin esperanza. Romanos 3:23. Al admitir que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos del pecado por su sangre preciosa. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. 3. Al acercarse a Dios arrepentido de sus pecados, creyendo que su sangre tiene poder para perdonar los pecados y aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Primera de Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Otro punto. Al creer en su corazón y confesar con su boca que Dios les perdona sus pecados y lo limpia de toda injusticia. Romanos 10, del 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En el momento que nos arrepentimos de corazón y tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nacemos de nuevo. Muchos confunden y creen que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento, pero no es así. El bautismo es un símbolo de la decisión que tomamos anteriormente. Soy hecho hijo de Dios en el mismo momento de aceptar ¿a quién? A Cristo en mi corazón. ¿Qué privilegios tengo cuando he nacido de nuevo? Vamos a mirar los privilegios que tenemos, de los cuales gozamos como si usted tiene un nuevo nacimiento. Entonces el primer privilegio, pues que ya usted es un hijo de Dios. Imagínense el privilegio, ser hijo de Dios. Puede estar seguro de que su Padre le ama y le cuidará. Amén. Juan 14:23. Quiero apuntar estas citas bíblicas ahí. Juan 14:23, Juan 16:23-27, ya del 23 al 27, Mateo 6, 8 y 9, y Mateo 7:11. Bueno, Juan 14:23, que ya lo vamos a leer ahí. Juan 16, del 23 al 27. Mateo 6, 8 y 9. Y Mateo 7:11. Vamos a leer Juan 14:23.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Tengo la promesa. Somos nuevas criaturas. Son los privilegios. O sea, somos una nueva creación. Amén. ¿Cuál es el primero? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El segundo, Somos nuevas criaturas. somos nuevas criaturas. Somos una nueva creación. Y el siguiente, otro privilegio, es que nos hacemos uno solo con Dios. Pero el que se une al Señor, une espíritu con Él. 2 Corintios 6:17. ¿Se imagínense? Nos volvemos uno solo con Dios. O sea, nos volvemos uno solo con Jesús, uno solo. El creyente y Jesús son uno. Cuando mira a un árbol, no se le ocurre pensar que las ramas son una parte y el resto del árbol es otra. Usted lo ve como uno solo. Así somos con Cristo y debemos identificarnos de esa manera. Amén. Y si nos identificamos de esa manera, veremos los beneficios de disfrutar a través de esa unión la salvación. Amén. Otro privilegio es que a partir de ese momento que usted recibe a Jesús en su corazón y usted lo cree y lo confiesa, es que Jesús es mayor que usted. Eso es un privilegio, porque hay muchas personas que creen que están por encima de Jesús. Dice 1 Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Vamos a ver otro punto que es importante. Es que la salvación se recibe y se guarda por fe. Amén. La Biblia dice claramente que somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Les voy a dejar ahí unos textos para que lo tengan de apoyo. Hechos 10:38. Y Romanos 1:17. O sea que nos damos cuenta que el creyente recibe la salvación no por obras, sino por gracia, pero a través de la fe. Amén. Romanos 3:20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero es que yo ayudaba a los pobres, pero yo le ayudaba a los niños de África, pero yo le ayudaba a mi mamá, pero yo le ayudaba a mi papá. Eso no va a servir de nada. Amén. No somos justificados por las obras. Es importante saber que la seguridad de la salvación no es por cómo yo me sienta, sino que es por la fe en Cristo y lo que hizo por mí en la cruz. Y no debo permitir que el enemigo ponga dudas. Mi fe debe estar basada en la palabra de Dios. Amén. Las obras, hermano, no salvan. Es un asunto de fe.
Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por fe aceptamos que Cristo murió en nuestro lugar. Eso es fe. Amén. Porque usted puede decidir, no, yo no creo en eso. Pero usted tiene fe que Jesús murió en la cruz por usted. Ya usted está dando un paso hacia esa salvación. Por fe confiamos en la misericordia de Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Por fe nos vemos revestidos de la justicia de Cristo y no de nuestros propios méritos. Romanos 5:1. Si lo podemos poner ahí, Javier. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La seguridad del creyente se atribuye solamente a la fe, tanto para recibir la salvación como para conservarla. Amén. Esta seguridad llega a ser posible por la misericordia de Dios, en atribuir la justicia de su propio Hijo al creyente defectuoso e imperfecto, mientras mantenga su fe continua en Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es tremendo versículo. Apúntelo ahí con letras mayúsculas. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a ver un punto ya de los últimos, y coloqué como título: el pecado afectará adversamente la fe del creyente. El pecado afectará adversamente la fe del creyente. Lo que lo vamos ahorita, el pecado nos aleja de Dios. La Biblia claramente declara que en esta vida un creyente a veces peca y que su recurso cuando haya pecado es el perdón por medio de ¿quién? De Cristo. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. En este momento es necesario recalcar que no es natural que el cristiano peque. No debemos seguir viviendo en los pecados antiguos. Cuando preparaba esta enseñanza, el Señor me llevaba, por ejemplo, una persona, perdone que use esa expresión todo el tiempo, después de que se me viene a la cabeza, el Espíritu me trae a mi corazón. Si una persona que está atada a la pornografía deja de ver pornografía, de consumir ese contenido malo, al pasar 1, 2, 3 meses, esa persona va a tener un nuevo pensamiento, eso se va a empezar a vencer. Y eso mismo pasa con la fe del creyente. Si usted empieza a avivar su fe y usted empieza a meterle oración, a meterle ayuno, a meterle palabra a su vida, ¿qué va a pasar con su fe? Va a crecer, ¿cierto? Así mismo pasa con el pecado. Si consumimos pecado, vamos a seguir pecando. Y si consumimos palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan dice: el que es nacido nuevo no practica el pecado, y el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3, 8 y 9. Imagínense cómo lo dice Juan. Aquí está: todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay otra versión: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y pastor, o sea que si yo peco, soy hijo del diablo. Se está practicando un pecado. Cuando se habla de practicar, como cuando se practica un deporte, es porque lo hace constantemente, o sea, todo el tiempo. Claro, una persona que todo el tiempo está pecando, pues no es hija de Dios, porque al ser hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza. Amén. Es decir, que el que ha nacido nuevo no puede pecar en forma continua, lo que les estaba hablando ahorita, o sea, no lo practica, y vivir de la misma manera que aquel que no conoce a Cristo. Debe hacer una diferencia marcada. El cristiano debe crecer espiritualmente y apartarse del pecado. O sea, si usted tiene un amigo que es vulgar, que es grosero, que lleva una vida de pecado, usted tiene que marcar ¿qué? La diferencia. No se da cuenta, jóvenes, por ejemplo, hoy en día en los colegios, en las universidades, un joven cristiano marca la diferencia. Pero hay otros que van a la universidad, al colegio y son los mismos. Y lo mismo cuando usted va a su trabajo, es de los mismos. O sea, no podemos ser de los mismos que somos y tenemos una naturaleza nueva. Amén. En otras palabras, el pecado es extraño a la nueva naturaleza. La naturaleza nueva que es nuestra por la fe, no peca. Así que cuando la naturaleza antigua temporal repentinamente quiere recobrar el poder, el auxilio inmediato es Cristo en el ser humano. O sea, si su cuerpo o su mente empiezan a pecar, automáticamente va a haber algo que le va a decir, venga, lo que está haciendo está mal. Pero si usted peca y peca y peca y peca y mira como si nada le sale callo, pues realmente usted, su naturaleza todavía sigue siendo una naturaleza caída, una naturaleza diabólica. Cuando caemos y pecamos, debemos acercarnos a Cristo, no con temor. Mire que aquí hay algo muy importante. Cuando caemos y pecamos, debemos acercarnos a Cristo no con temor, sino confiados en que como hijos de Dios tenemos un abogado para con el Padre, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Primera de Juan 2:1. O sea, usted peleó con su mujer y ya se fue para el mundo. No, usted va delante de Dios, le pide perdón a Dios, le pide perdón a su esposa y se levanta. Amén. Usted peleó con su hermano, que va, le pide perdón, se levanta. Pero no es que todo el tiempo estén peleando, porque ahí ya se están moviendo, son obras infructuosas de la carne. Pero va a pasar que usted le dio por, no sé, mirar, se le quiere voltear los ojos, quiere meterse ahí en el celular a ver cosas que no debe. Entonces va a estar el Espíritu Santo de su nueva naturaleza diciéndole, no haga eso. No, es normal porque usted es uno solo con ella, ¿sí? Entonces al ser uno solo con ella, si ella está mal, usted está mal, ¿sí? O sea, como el tamal, ¿sí? Y es normal. Como sacerdotes debemos crear un carácter más fuerte, ¿sí? Porque suele pasar que el hombre cuando pelea con la mujer o la mujer pelea con el hombre, digamos que alguno de los dos tiene que ser el más maduro en la relación, ¿sí? Entonces el más maduro es el que perdona rápido, el más maduro es el que, venga, usted la embarró pero perdóneme y arreglemos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia y lo estamos enseñando. Con Jesús nos hacemos uno solo, ¿sí? Imagínense. Pero con mi esposa también me hago uno solo. Entonces, obvio que cuando yo peleo con mi esposa, cuando tengo algo, se me va a bajar ¿cómo es que decimos? Se me baja la nota, me bajo de nota.
Pero es importante que ese bajonazo de nota no me lleve a mí a un estancamiento espiritual, ¿cierto? Entonces yo ahí es cuando debo desarrollar más el perdón, la oración, ser ese sacerdote que estoy orando por mi esposa, tratando de que, Señor, llévatela o te la envío, pero o sea, ahí tiene que orar así, ¿no? No mentira. Y viceversa. Hay problemas, por ejemplo, cuando hay una charla de pareja y se hace un juego donde el esposo tiene que saber lo que la esposa, o sea, los dos se conocen, ¿no? Y cuando el otro no dice, entonces ahí hay problema. Nos pasó anoche con Irmida y Esther. Pero bueno, solucionaron el problema. Bueno, cuando caemos y pecamos debemos acercarnos a Cristo. No, ya leí esa parte. Entonces, esta parte es muy importante. Cuando pecamos involuntariamente no debemos permitir que el diablo nos acuse. Mira lo importante. Sino recurrir inmediatamente a nuestro abogado, Cristo, para que nos limpie de todo pecado. O sea, la culpa y la condenación es lo que el enemigo trata de usar como instrumento para hacernos sentir infelices. ¿Qué usa? Culpa y condenación. Porque la Biblia dice que Él es el acusador de los hermanos. O sea, todo el tiempo nos está acusando con el diablo. Es una niña, es una señorita y todo el tiempo está, vea lo que hizo, lo que les contaba ahorita con lo que me pasó en la publicación. La publiqué inmediatamente empezaron a escribirme. ¿Por qué? No era Dios, era el enemigo acusándome, ¿cierto? Automáticamente yo quise, cambié, pedí perdón aún al mismo impío y todo se frenó. Y así no debemos hacerlo en nuestra vida. Usted está pecando, pecó y rápidamente vaya a Dios. ¿Amén? Rápidamente vaya a Dios. Cuando estaba con mi esposa, ya le pasaba algo que ya pecaba y ella duraba una semana, 2 semanas, un mes caída. Y recuerdo que en ese tiempo, ese proceso, yo le dije un día, porque ella me dijo, ¿usted cómo hace para pecar y pararse tan rápido? Pues claro, porque yo también peco, todos pecamos. Y yo le decía, pues porque yo entendí que mi Dios es mi Padre. Y si su hijo peca, ¿usted no lo perdona? Claro, pero hay un amor especial de nuestro Padre Celestial, y es que Él sabe que somos débiles. Dice la Biblia que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Amén. Entonces tenga mucho cuidado con la culpa y la condenación. Satanás siempre va a traer culpa y va a traer condenación. Pero quiero dejarle esta palabra, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Un aplauso al Señor. Ay, es que me siento culpable, me siento mal. No vaya a Dios. Ya no tiene que ir a sacar cita ya con el cura y a confesarse y a que le pongan 20 Padres Nuestros, 20 Ave María. Eso se acabó, porque abogado tenemos para con el Padre. Amén. El creyente debe tener cuidado de no mirar con liviandad el pecado. Tengan acá mucho cuidado con esto. No debe atreverse a usar la gracia de Dios como permiso para pecar. Debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No. Romanos 6:1. Romanos 6:1. Leámoslo rápido ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, Dios es hermoso. Pablo sabía y enseñaba que el pecado continuo afectaría adversamente la fe del creyente. Y la fe es la única cosa que hace posible una relación con Dios. La palabra nos exhorta, 2 Corintios 13:5.
examinaos a vosotros mismos si tenéis en la fe, si estáis en la fe, perdón. Probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5. La pérdida de la fe significa la pérdida eterna del alma. Pues aunque es cierto que la salvación del creyente no es ganada por sus buenas obras, a la vez es evidente que mientras el creyente obtiene su salvación por la fe, la puede perder por la incredulidad. Quiero hacer un alto acá en el camino, porque el pecado y la incredulidad están relacionados. El pecado pone en peligro la fe, y la pérdida de la fe significa la pérdida de favor con Dios. O sea que una persona que peca y una persona que es incrédula es lo mismo, porque la incredulidad me aleja de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Para permanecer en Cristo se requiere, dígale que tiene al lado, fe. Por esta razón la Escritura amonesta al creyente en Hebreos 3:12 que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, que nos aparta de Dios la incredulidad. Hace poquito lo hablábamos con Dylan. La fe es lo todo de cristiano, o sea, es todo lo de cristiano es la fe. Usted quítele a un cristiano la fe y ¿qué pasa? Le quita todo. Imagínese que a usted le digan mañana no hay salvación, que a usted le digan no hay esperanza, que a usted le digan todo se acabó porque no hay, o sea, nada, no nos sirve de nada esta vida, no sirve de nada su trabajo, su estudio, no sirve para nada. ¿Usted imagina uno vivir así? Es como un pez fuera del agua, dice Ermita. Así es. Punto último, con eso cerramos. La salvación, hoy digo acá y quiero que la apunten ahí grande con letra mayúscula. La salvación se pierde por rechazar a Cristo. Yo tengo un primo que él es evangelista. Estaba mirando el contenido que hizo esta semana y se fue para las discotecas de la 1 de mayo a orar por las personas. Y en el video se ve que hay personas hay mucha gente que está tomando, tiene muchas cervezas, y le dice, me deja orar por usted, y le dice, sí, ore por mí, y ora, hace la oración de fe. Hay gente que comenta y dice, no me parece lo que él hace, ¿cómo es posible que vaya un borracho y le haga la oración de fe? ¿Saben? Yo mirando ese video, había otras mujeres que estaban tomando y le dicen, se empiezan a burlar de él. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esos dos bandos? Había uno que estaba tomando, aceptó la oración y aceptó a Jesús. Parecería ilógico, ¿no? Porque está tomando, pero lo aceptó. Otras que estaban en la misma situación lo rechazaron y se burlaron. ¿Será que el que estaba tomando y lo aceptó y oraron por él puede recibir a Cristo? Claro que sí. Pero las otras que estaban tomando y se burlaron y no lo aceptaron, rechazan ¿qué? No rechazan un hombre, rechazan la salvación que sabe hasta dónde llegó, hasta un burdel, hasta una discoteca. Por eso tengamos cuidado, porque a veces la gente nos dice, no, es que la salvación no se pierde, porque la salvación es Jesús, y tranquilo que es por gracia. La salvación no se la pierde por rechazar a Cristo. Yo me he sentado con jóvenes que le dicen a uno, ¿sabe que yo no quiero saber nada más de Dios? No, ya me cansé, mucha prueba, Tenga cuidado, porque usted no me está rechazando a mí, ni a su mamá, ni a su papá. Está rechazando a Jesús.
Y esa razón hace que esa corona hermosa sea quitada. Dios no suelta a nadie fácilmente, pero un creyente puede perderse si descuida los continuos avisos del Espíritu Santo y alcanza un lugar donde rechaza a Jesús como su Salvador. Tengamos en cuenta algo: no solo el que está allá en una discoteca lo rechaza, nosotros como cristianos lo rechazamos a veces. Es posible creer por un tiempo y a la hora de la tentación alejarse. Lucas 8:13. Lucas 8:13. Ya estamos terminando. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba ¿qué? Se apartan. O sea, la palabra estuvo allí, ahí estuvo la salvación, pero nosotros nos alejamos. Por eso, cuando aprendemos a explicar el significado de si se pierde o no se pierde la salvación, yo siempre he dicho, no se pierde, nunca se va a perder. Pero yo sí la puedo perder, porque yo me alejo de Dios, porque somos seres que tenemos libre albedrío. Entonces, si yo como cristiano digo ya no más, pues ya no más, ya yo decidí. Amén. La Biblia dice, bueno, y si quiere miremos Apocalipsis 22:19 para cuando alguien quiere contender con usted en la fe, explicándole que la salvación sí se pierde. Claro que se pierde. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, ¿Dios qué? Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. O sea, así nos pueden borrar. La Biblia dice, Mateo 10:22, apunten estos versículos que son importantes. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere hasta qué? O sea, no es solo que usted fue y se bautizó, ya, voy a pecar y ya estoy salvo. Porque la salvación no se pierde, eso se enseña hoy en día en las iglesias live. No, tranquilo que es que usted ya es salvo. No. La salvación siempre está ahí, que es Jesús, es salvo. Pero yo decido si cuido o no cuido mi salvación. Porque tengo que perseverar. Claro, ya está ahí, ya Jesús la pagó, ya Jesús está ahí, ya Él nos recibe con brazos abiertos, por gracia, porque Él pagó el precio con sangre. Pero yo debo cuidarla, ¿cierto? Yo siempre miro la salvación como un carro. Entonces, si yo cojo un carro nuevo y no le hago el cambio de aceite, y no le echo gasolina, y le echo los cambios bruscamente, ¿qué va a pasar con mi carro? Se va a dañar. Así mismo funciona. Si nosotros, Dios nos dio un vehículo ya, que es la salvación, que es Jesús, pero si nosotros somos vulgares, somos tomatrago, somos malas personas, no perdonamos, hacemos toda clase de inmundicia, ¿será que tenemos la salvación? No, es ilógico. Yo siempre digo, o sea, no es justo que una persona que persevere hasta el fin sea comparado con una persona que toda la vida hizo el mal y se murió. Es absurdo. No hay diferencia. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 22:19 que en Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Y cerramos con esto. Y gloria a Dios, porque nosotros seremos de aquellos que son fieles, siguiendo a Cristo a pesar de los problemas, dificultades. Y por más que a veces le fallemos, recurriremos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Rechacemos la culpa, rechace la condenación, rechace la acusación que no proviene de Dios, proviene de Satanás.
y viva la vida cristiana en libertad. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabé de hablar de la salvación? ¿Nadie? ¿Sí la entendieron? ¿Sienten que fue? ¿Se las expliqué bien? Si tienen alguna lucha me dicen y la aclaramos con la Biblia. Bueno, nos queda la última clase. Es una clase muy bonita. La idea es que ojalá sus hijos, sus familiares que no pudo estar en estas charlas puedan estar en esa última, porque es una charla bien bonita donde vamos a sellar ese pacto con el Señor. Y bueno, esperemos que todos puedan estar ese día con el favor de Dios. Si no, vamos a mirar de pronto cómo hacemos el domingo para sacar un tiempito con los que no pueden hacer ese sello, ese pacto que hacemos con el Señor. Amén. Todo lo que esté sobre sus pies, vamos a terminar.